muy buenos días, muy buenas tardes, depende el horario en el que nos esté viendo en este Versus. Es martes 6 de agosto, ya se empieza a sentir el fin de año. No sé ustedes cómo lo empiezan a ver. Sí, fin de semana, yo fin de año. Ya fin de año, ya que termine, ya se va a ir así. En modo Navidad, así sí. Perla. Mañana la siguiente semana, aquí va a estar un árbol. Sí, ya me. Eso sí, el pan de muerto ya está a la venta. Bueno, no, primero el pozole. Primero el pozole. Pero eso es buena noticia, ¿no? Sí. Pan de muerto, pozole, pan de muerto, viene esa temporada. Yo ya quiero rosca de Reyes. Ah, no, la bueno. Eso es exagerada. No, cállate, yo ya quiero tamales. Sí, no. Ya quiero vestir al niño. Sí, ya quiero vestir. Bueno, ese es Dani Barragán. Sí, Dani ya va a vestir niño. Dani ya es un hecho. Sí, eso sí. Sí, Dani sí se sacó el niño. Qué manchada. Se sacó el niño en la rosca. Sí, muy bien dicho. Bien bajado ese balón, meme. Sí. Por eso quiero otra rosca. Todavía no. ¿Y ya quieres otra? Ay, no conoces límites, de verdad. Sí, de verdad. Qué intensas. Venimos a informar. Por favor. Oigan, ya, amigas, hasta se me botó el micrófono. Queremos reírnos un poco porque el tema que vamos a tratar el día de hoy está intenso. No, el bullying también ya sabemos. Pero bienvenida, Lina, ahora sí estás con nosotras. Muchas gracias por habernos enviado un video, aunque sea desde allá, desde Caracas, Venezuela. Lamentamos mucho que no estuviste el versus pasado. Hay que repetir like si quieren que se repita el tema de Venezuela. Medio like y hacemos otro. Like y hablamos de Pero Venezuela. además sí te invocamos, ¿eh? Yo hasta te cité, porque además sí te vi en la noche. Medio like y volvemos a Sí, hablar creo de que Venezuela. todas estuvimos siguiendo tu cobertura porque pues obviamente también seguir la cobertura de una periodista que se trasladó hasta ese lugar para informar, creo que hay que seguir muy de cerca tus pasos, Alina. Yo feliz y vamos, pues yo les dije, vamos. Yo te dije que sí. No, es muy importante, o sea, más allá de toda broma, sí espero que podamos tener más espacios de reflexión de Venezuela porque han sido 20 años de una campaña de desinformación. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que debatir, no es un proceso perfecto, pero no en los términos que nos dicten los grandes medios. No, sí lo tenemos que hacer porque además se junta lo de Estados Unidos, la situación en México, o sea, digo, toda la situación en América Latina en general, entonces... Está jugando México ahorita con el tema de Venezuela. Está es fuertísimo. Tremendo, ¿eh? Ahí Está sí, fuerte. ahí lo dejo sobre la mesa. Like, sigan. ¿Quieres el programa? No, yo creo que sí tendríamos que regresar al tema, o sea, hay todavía varios puntos que como se un tienen que asunto de seguir la platicando. derecha, ¿no? Totalmente. Activa Las aquí, derechas, pero también sus... Estados Unidos, el rol de México, Pues fue el que orquestó prácticamente el golpismo en el 2019 y ahorita es totalmente distinto, entonces hay mucho que hablar. Entonces, pues, ahí está otro programa o cuando quieran, ahí estoy lista. Sigan ahí, porque además la gente también aquí en el chat de este espacio de Versus nos estaba poniendo, Alina tiene que estar, ¿cómo que no está Alina? Bueno, pues tratamos ahí de cubrir un poco el espacio con el video que nos mandaste, pero siempre se puede seguir platicando y horas te puedes tardar hablando con Alina y ella saca nuevos datos, así que muy probablemente sí vamos a tener otro espacio para hablar sobre este tema. Ojalá que sí. Queda anotado. Pues ahí está, mientras tanto vamos a arrancar con el versus que tenemos listo para este martes porque vamos a hablar sobre el crimen contra la llamada Cuarta Transformación porque hay una deuda muy pendiente en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y hay que ver de qué forma también lo va a tomar ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum, así que pues vamos a arrancar con el versus de este martes, déjenos un me gusta y arrancamos con la transmisión. Pues vamos a arrancar el versus de este martes. Ya está aquí con nosotras Dani, Adriana, Alina, Meme, Perla, Cri, todos los que hacemos este programa posible. Así que déjenos su me gusta. Los comentarios también ya sabe que estamos muy activas aquí leyéndoles. Así que arranquemos con Meme Yamel. Porque ella fue una de las principales que dijo, sí, entrémosle con todo a este tema, porque como les decía, es una deuda y un gran pendiente que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar sobre la inseguridad, sobre también el crimen organizado, hablar sobre estos temas que tiene que ver con la violencia. ¿Cómo lo va a tomar el actual gobierno? Porque es un gran reto también que tiene la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Desde ese punto de vista, arranquemos primero por lo que está pasando en la actualidad. ¿Cómo
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dimensionado la violencia que se vive en nuestro país. En realidad ya se ha visto resultados con la estrategia que se implementó cuando el presidente López Obrador inicia en el 2018, Meme. Si vemos la estrategia desde el punto de vista de lo que hubiéramos querido que fuera la estrategia, no. Pero si escuchamos claramente lo que dice el Andrés Manuel López Obrador desde cuál fue su estrategia, sí. ¿Cuál es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador? Contener. No es una estrategia de erradicar ni resolver, es contener. ¿Por qué? Porque venimos con unos índices de violencia que han ido creciendo, que se vienen disparando desde la administración de Felipe Calderón, con esa pues llamada guerra contra el narco. Se vienen disparando estos índices de violencia, entre que no resolvías las causas, entre que no tenían otras oportunidades de saber qué hacer, entre que no tenían herramientas. Aparentemente el crimen era la única manera en la que algunas personas concebían el salir de la pobreza, el darle la vuelta incluso a la violencia que vivían en sus casas y demás. Entonces, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador no es la de resolver de fondo y eliminar en 6 años los homicidios dolosos. No, es contener. Eso sí ha pasado. Es ponerle al menos un tope. Y eso es, cuando vemos esa estrategia, lo entendemos que es una estrategia a largo plazo, ¿no? Sabes que no es algo que vaya a resolverse en 6 o en 12. Es algo que al menos alguien tenía que ponerle un hasta aquí. Y ahí es en donde entra la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, contención. Modificar lo que es Policía Federal con la Guardia Nacional. Ahí es donde tenemos uno de los grandes obstáculos, porque obviamente no se ha logrado empapar al 100%, no ha logrado operar como debería de operar la Guardia Nacional. Entendamos también por qué. No es como que siembres un árbol y en 2 semanas te crezcan elementos de la Guardia Nacional capacitados para operar, nativos de la Guardia Nacional. Evidentemente eso no pasa. Tienes elementos que fueron de la Sedena y elementos que son que todavía aceptaron ser policías de la Policía Federal, la extinta Policía Federal, que aceptaron entrar a la Guardia Nacional, que entre ellos no se llevan. Y es que sus entrenamientos son completamente distintos. Los elementos militares están entrenados para seguir instrucciones y operar, no para hacer una investigación y no para hacer una profundización en cada uno de los casos, ni siquiera trabajo administrativo. Los elementos de la Sedena están entrenados para obedecer y operar. Los elementos de la Policía Federal sí tienen más entrenamiento en cuanto a hacer investigación, en cuanto a tomar sus propias decisiones al momento de decidir intervenir o no, y además vienen con un poco más de estrategia. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Quién es el operativo? ¿Quién es la cabeza que maneja la seguridad en México? El presidente López Obrador. O sea, en esta administración no tienes a ese gran experto en seguridad que esté operando estrategias para combatir el crimen. No lo tienes. Tienes a un Andrés Manuel López Obrador que se hizo de las Fuerzas Armadas, que cambió la estrategia por la corrupción que había institucional en la Policía Federal, colusión incluso con el crimen organizado, pero que esa corrupción, esa colusión también existe en la Sedena, en donde casi no existe en la Marina, ¿no? Que son los elementos con los que incluso agentes internacionales dicen que trabajan mejor, porque saben que son los que menos corruptos están, los de la Marina. Pero independientemente de eso, tu estrategia de seguridad es una estrategia que está siendo operada por expertos en seguridad nacional, no en seguridad interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mezclas todos estos factores? Que tu estrategia es contención. Entonces, entendiendo eso, creo que hoy sí podemos dejar con toda claridad qué es lo que ha estado pasando en esta administración. Lo que busca o lo que buscó Andrés Manuel López Obrador es contener y resolver y atender causas para evitar que esto creciera y dejarle a una siguiente administración el siguiente paso en la tarea de la construcción de la seguridad, que hoy quedará a cargo de Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch, que sí es experto en seguridad y que es un perfil bastante polémico cuando entramos en materia, pero que lugar a donde han mandado a Omar García Harfuch cuando lo mandaban de operativo, lugar donde él resolvía y lugar donde tenía ciertos resultados en reducir los índices de violencia. ¿Qué otro factor entra en este escenario? Entra el factor que cuando hablamos de seguridad no podemos hablar de es que solamente el gobierno federal va a llegar y resolver. Tiene ciertos protocolos y aquí es donde entran los factores que son los estados, los municipios, los distintos poderes como es el Poder Judicial y las fiscalías. No puedes hablar de una estrategia de seguridad que vaya a resolver cuando tienes en las fiscalías gente que no tiene ganas de trabajar y que no tiene ganas de detener. Recordemos que para que tú puedas detener a una persona necesitas una orden de aprehensión, a menos que lo detengas infraganti. Si no lo detienes literal con las manos en la masa, entonces no tienes con qué elementos con qué detenerlo. ¿Quién te libera esa orden de aprehensión?
pues la solicita un fiscal y la libera un juez. Si tienes corrupción entre el fiscal y el juez, ¿cómo es posible que tú quieras ir a detener? ¿Qué pasó con el hermano del Mencho, por ejemplo? Cuando fueron y lo detuvieron, la Guardia Nacional armó todo un operativo para estar afuera esperando a ver en qué momento lo agarraban con las manos en la masa. Porque no había juez que solicitar, no había juez que liberara una orden de aprehensión. Entonces, Andrés Manuel López Obrador entra sabiendo todo este contexto, sabiendo que hay ciertos factores que no tiene a su favor, que son algunos fiscales, incluso el fiscal general de la República, y que son también algunos jueces, que son elementos que no puede controlar. Mientras no puedas controlar eso, tu estrategia se limita exclusivamente a contener. Ahora sí que trabajas con lo que tienes. Y es ahí en donde entra esta estrategia de la Guardia Nacional y de la Sedena y de la Marina de hacer contención, de hacer decomisos, con los gobiernos con los que se quiere trabajar. Entonces se trabaja con los gobiernos, incluso hablemos del caso de Chiapas, que es un gobierno del propio partido político Andrés Manuel López Obrador, pareciera, al menos uno entendería, que trabajarían en la misma línea y no es así. Entonces, cuando estás viendo que tienes resistencias, incluso hasta en la gente con la que entras de tu propio partido político, evidentemente no te queda de otra más que decir con qué resuelvo y me toca contener. Entonces, eso es como un poco el general de en qué estamos en este momento, y que cuando hablamos de seguridad no solamente estamos hablando de la estrategia operativa, hablamos de las órdenes que liberan los jueces, hablamos del papel que toman las fiscalías, los ministerios públicos, y hablamos también del rol que tienen los poderes ejecutivos, al menos en la materia municipal y en los estados. Sí, porque también si hablamos de esta estrategia que se implementa, pues ha sido muy criticado el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir abrazos, no balazos, que lo sigue explicando, ¿no? O sea, es atender las causas, es atender de raíz la problemática de la inseguridad en el país. Pero ¿se ha entendido esta frase, Adri? ¿Se ha entendido cuál ha sido la política del presidente para tratar de reducir estos índices de inseguridad que tiene que ver con el abrazos, no balazos? Yo creo que la mayoría de las personas razonables, yo lo pongo así, creo que sí entendemos cuál es la estrategia, digamos, o esta frase, o de dónde viene esta frase de atender las causas y de no hacer lo que hacían los gobiernos anteriores, particularmente el de Felipe Calderón. Ustedes recordarán también cómo se criminalizó a jóvenes, incluso con armados hasta los dientes, la cantidad de personas asesinadas en su sexenio, y también la justificación de una guerra fallida contra el narco. Pero obviamente hay pues la parte que pues no solamente no entiende, sino que buscan este enfrentamiento de manera muy directa con los cárteles, con el crimen organizado, sin tener una estrategia como en los sexenios pasados. Creo que hay una contradicción en este gobierno, pero sin duda me parece que no hay una comparación. No se puede comparar ni cómo llegó López Obrador a la presidencia. Para empezar, no necesitaba legitimarse de ninguna manera, como en el caso de Felipe Calderón. Pero sí creo que hay que ver varias partes que me parecen fundamentales para entender dónde estamos. Coincido en algunas cosas que plantea Meme, sin embargo, creo que a pesar de que el tema del atender las causas va a ser una estrategia de muy largo plazo, lo que está sucediendo y lo que estamos viendo también es por parte del presidente pronto de no solamente denostar muchas de las denuncias que hay en algunas regiones, como en Ostula, en Michoacán, como en Chiapas, bueno, muchísimas zonas en Chiapas, y desde hace varios años se le está diciendo al presidente lo que está sucediendo, porque Chiapas es una zona sumamente delicada. No solamente convergen muchas problemáticas relativas a los cacicazgos, a los problemas comunitarios, al tema de los migrantes, sino también en una mezcla, ¿no?, junto con el crimen organizado, que ha ido incrementando en esta gestión de Rutilio Escandón, que a mí me parece que es de los, o se está disputando el premio por el peor de los gobernadores de todo el país. No solamente, no sé si recuerdan que tuvo un enfrentamiento, una afrenta contra las escuelas normales rurales, ¿no? Uh-huh. Y además ha pagado cantidades impresionantes, monstruosas de dinero a medios de comunicación para que pongan sus notas de ¡ay, Rutilio Escandón inauguró un parque, qué bonito parque! Por completo olvidando todo lo que está sucediendo en un estado como Chiapas. Hay 600 chiapanecos hasta ahorita, digamos, de las cifras que se están manejando en versiones periodísticas de los colegas que han estado cubriendo
este tema, que se han visto forzados a huir de la violencia del crimen organizado. Y bueno, las declaraciones del presidente yo siento que no ayudan en este sentido cuando se habla de pues que los adultos mayores tengan esta influencia como en el tejido social, ¿no? Para que los adolescentes, los jóvenes no se involucren en el crimen organizado, cuando no creo que ese sea el fondo realmente del asunto, sino están siendo recluidos o reclutados, más bien por la fuerza, y por eso están huyendo a otros, pues incluso a Guatemala o a otros estados. Entonces yo creo que a partir de y eso también es un punto de vista muy personal, de que Alfonso Durazo pues deja la Secretaría de Seguridad Pública. Yo no quiero denostar el trabajo que ha hecho Rosa Isela, pero me parece que utilizar las posiciones políticas, los puestos, los cargos, para tener trampolines, ¿no? Y saltar a otros lugares, sobre todo en el caso de ciertas dependencias, como Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me parece muy lamentable porque dejan inconclusa pues una estrategia que pues tenía que haber iniciado. Y creo que sí, esta parte de la contención, bueno, ha quedado claro que no hay manera en estos momentos de establecer, quizá y más al final del sexenio, pues una ruta de salida a estos cárteles y al avance del crimen organizado en nuestro país. Y también me parece que el denostar lo que está pasando, por más que evidentemente no podemos comparar lo que vivimos incluso por parte del propio Estado en los sexenios previos, es decir, no estamos culpando al presidente de formar parte de estos cárteles como el propio García Luna y el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? De manera pues muy visible, involucrado en estos temas. Sí me parece que hay mucho que no ha hecho el presidente, y creo que la parte discursiva ha abandonado a muchas regiones del país que están en una situación pues sumamente delicada. Yo quiero poner también un poco en la mesa que lo que viene lamentablemente para algunas regiones, en el caso de Chiapas, pues tampoco parece que sea un panorama muy positivo. Pues en el caso de Eduardo Ramírez, que queda como gobernador, pues no parece ser, digamos, el perfil que pueda contribuir justamente a bajar esos índices de violencia, ni entender lo que pasa en el panorama tan complejo de Chiapas, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo podemos ir abordando en otra segunda vuelta. Sí, porque también ahora lo que vemos es el nuevo gobierno, ¿no, Alina? Lo que se prevé que venga para la estrategia de seguridad que vaya a implementar Claudia Sheinbaum, porque ella ha estado diciendo a lo largo de estas semanas, meses que fue la campaña electoral, y presumía mucho los resultados que hubo aquí en la Ciudad de México, pero se puede equiparar el trabajo que realizó aquí en la capital del país con el trabajo que se va a realizar también, y para poder replicar esta estrategia de seguridad a un nivel nacional, se lleva incluso a una de sus piezas más importantes de este tema, que es Omar García Harfuch, para la Secretaría de Seguridad Pública, ya a un nivel federal. Entonces, ¿se podría replicar esta estrategia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me gustaría ir como al inicio, ¿no? El tema de la seguridad tiene que relacionarse directamente con el tema de las desigualdades propias de un sistema que fomenta esa desigualdad. Es decir, durante la década del neoliberalismo, durante las décadas, ¿no?, de un neoliberalismo como política de Estado, ahora hemos hablado de cómo se busca transicionar en varios puntos hacia una economía posneoliberal. Lo que tenemos de base es una desigualdad profunda en este país que hace que sea mucho más fértil una política de crimen organizado de Estado, ¿no?, que fue lo que vimos en el 2006 con Felipe Calderón, entonces, sí, 2006, y que no logramos salir de esa hasta la fecha. Lo que vimos con Felipe Calderón, que se nos dijo que éramos unos exagerados, que era una conspiración, después viene a ratificarse que fue el narcotráfico beneficiado por el propio presidente, por su grupo más cercano. De ahí no hemos parado en esta ola de violencia. Lo que se logra durante este sexenio, yo sí creo, es la contención, pero a mí me cuesta mucho trabajo imaginar hasta dónde se puede desentramar una economía criminal. No es el tráfico de drogas simplemente. Hoy el crimen organizado logra constituir toda una economía criminal con múltiples rostros en cada uno de los estados de este país. Es decir, no se mira igual el narcotráfico en Chiapas que en Tamaulipas, que
que en Veracruz, que en la propia Ciudad de México. Y eso para mí es muy difícil porque si bien me ha tocado ser testigo, ¿no?, de las condiciones en las que se viven en varios de los estados de la República, hablar de una política generalizada de combate al narcotráfico es en realidad todo y nada, ¿no? Hay lugares donde la presencia propia de la Guardia Nacional resulta conflictiva y hay otros lugares en donde se sugiere y se pide, ¿no?, la intervención de la Guardia Nacional por esta misma complejidad. Y cuando decimos economía criminal, creo que sí habría que establecer que hoy en México ya no es esa situación donde se busca traficar cocaína, marihuana, ni mucho menos. Después de todos estos años, de casi 2 décadas de esta economía criminal, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de control de los recursos naturales, ¿no?, desde la tala, las minas, ¿no?, también. Es decir, es tan complejo y tan diverso que a mí me cuesta trabajo pensar si la estrategia en la Ciudad de México, donde no necesariamente está inmiscuido el tema de los recursos naturales, digamos, en estas dimensiones, va a aplicarse, ¿no?, en otros estados. Yo creo que ahí tendrá que ser una estrategia conjunta, que es lo que se planteaba del mando único, ¿no? Me parece que por ahí es en donde se tiene que mapear esa situación, porque, por ejemplo, lo complejo del estado de Chiapas es que es una ruta fronteriza donde es el paso de migrantes, el tráfico de drogas, la siembra de amapola, el tema de, o sea, es que son tantas cosas que no puedes decir, bueno, esta es la estrategia única y exitosa que se va a llevar a cabo. Lo que sí creo que tendríamos que pensar es en esas también cosas a largo aliento que también se ven insuficientes en este momento, que es cómo le quitas a los jóvenes al narcotráfico, ¿no? Que cuando tú dices hay programas sociales y eso sí es una parte, pero es tan complejo y tan difícil el tema del narcotráfico que, bueno, sí, tendrás tu programa social, pero de repente si alguien llega con una pistola y te dice ahora eres parte del narcotráfico, y no le vas a contestar, pues es que sí, ¿no? Yo tengo un programa social, no quiero. O sea, son familias y lo catastrófico es que la economía criminal es tan profunda que incluso tiene asignados lugares para todas esas familias que está desplazando en el caso de Chiapas, ¿no? Como es que las mujeres se vuelven parte fundamental de la economía criminal porque son los que van a atender desde los cuidados hasta el tema de la alimentación del narco, como es que hay tráfico de órganos, como es que... Entonces, todo esto para decir que se necesita que ahora que Morena ha ganado en tantos estados, no solo se trate de voluntad, sino realmente de un programa, una estrategia de seguridad tan integral, pero entendida la seguridad no solamente con más policías, con drones, con lo que sea, sino una estrategia de una economía de dignidad para la población, de una estrategia de vivienda, de salud pública, ¿no? Esa seguridad social que se hace siempre a un lado. Entonces yo creo que estamos ante escalas mayores y sobre todo cerraría diciendo que esto no es un problema además propio de México, ¿no? Lo que hemos visto durante las últimas décadas es que generalmente se ponía el acento en la corrupción de que las izquierdas no sabían gobernar y entonces robaban, pero ahora el verdadero problema al que se están enfrentando los gobiernos de izquierda regionalmente es el tema del crimen organizado, a las células de los diferentes cárteles mexicanos en América Latina, llámese Ecuador, llámese... Entonces también ahí habrá que pensar en soluciones integrales y por eso creo que el presidente López Obrador también ha insistido en estas reuniones, no solo en temas de migración, sino también en temas de seguridad, de combate, porque esto no se va a detener si no es así, ¿no? De una manera integral en términos económicos, políticos, sociales, pero también integral en términos regionales. Que eso también es parte del discurso de la virtual presidenta electa, de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, tener una estrategia de seguridad integral, porque pienso, por ejemplo, en la conferencia de prensa que dio el presidente López Obrador la semana pasada, en donde mostró cómo era el gabinete de seguridad y cómo venía este reporte de cada una de las secretarías, ¿no? Que es el gabinete de seguridad para tratar de entender qué es lo que está pasando en todo el país y no nada más con cierto sector. Desde ese sentido, ¿qué implicación también tienen los nombramientos que hizo Dani, la virtual presidenta electa, en secretarías como la de Bienestar, en secretarías como Gobernación, Secretaría de Seguridad, que es entender el plan
que va contra la seguridad y entender lo que decía Meme al inicio, ¿no? O sea, ahorita lo que hizo el presidente López Obrador es tratar de contener, pero con este equipo que presenta y al momento de fortalecer estas secretarías, el caso, por ejemplo, de Ariadna Montiel, que sigue en esta secretaría, es para atacar las causas y ahora sí empezar a implementar una estrategia de seguridad que inicia desde 2018. Sí, creo que ese justo es el nombramiento más importante, aunque sea de los de más bajo perfil mediático. Creo que el de la Secretaría del Bienestar es importantísimo y crucial porque al momento de hablar de seguridad, sí nos viene la palabra a la mente, esta que decía Meme Yamel, sobre contención y largo plazo, ¿no? Pero cuando lo juntas con el asunto de seguridad, también te viene el otro concepto que es el de la urgencia de sentirse seguro, ¿no? Entonces, entiendes esa parte que la teníamos que enfrentar sí o sí, tarde o temprano, que es empezar a darle recursos a la gente para que pueda empezar a equilibrar sus ingresos con trabajo y también con este apoyo social, que aunque muchos no estén de acuerdo, el Estado con niveles de pobreza como los que tenemos en México tiene que entrarle también a ese asunto del reparto del dinero. Entonces, pero me voy a lo que les mencionaba, el asunto de la urgencia. Ahí está muy bien Ariadna Montiel. Desde mi perspectiva es el nombramiento más importante y el que sí nos habla de una continuidad en el asunto de la política social, que no solamente reduce pobreza, sino que también tiene otros factores que los vamos a ir viendo y teníamos que empezar. Empezamos de hecho muy tarde en ese sentido. Entonces, lo de Omar García Harfuch era el nombramiento más cantado, ¿no? De todos los que ya teníamos certezas que iban a estar, el que sabíamos que iba a ser era Omar García Harfuch. Y sí, hicieron un trabajo importante en la Ciudad de México. Tú te metes a buscar, te sale luego la columna de Carlos Pérez Ricard, sin embargo, en 2019, la ciudad pasó de tener 4.4 homicidios diarios a solo 1.5. Con base en esos resultados, ¿qué más quieres buscarle? ¿Para qué le ves otras vías u otro tipo de soluciones? En todos los delitos en la Ciudad de México hubo reducciones importantes al comparar 2019 con 2023. La clave, la Ciudad de México cuenta con 3.5 policías por cada 1,000 habitantes, una tasa razonable y comparable con la de otras ciudades europeas o de Estados Unidos. O sea, Claudia se compró eso y dijo, vamos a replicarlo para acá. Entonces, tampoco hubo sorpresa, más bien vamos a ver cómo es que lo va a empezar a operar ya Omar con el tema de Guardia Nacional, Ejército y Marina, porque ya pasar de la Ciudad de México a lo nacional obviamente le extiende los brazos de seguridad. Entonces, tiene esas apuestas que son la de largo plazo y también la de empezar a ser un poco más agresivos, porque sí, lo de abrazos no balazos, también coincido con eso, por más que muchos quisieran hacer campaña de que ay sí, abrazos a la mamá del Chapo y este tipo de cosas, no, o sea, a ver, pasemos a lo siguiente, lo de la contención, ¿no? Se parecen niños chiquitos, ¿no? Como sí, queriendo llevan 6 años bueno, más. Es que se volvió muy popular esta cultura larraqui, ¿no? Comentario Xochitl. Sí. Pues no sé, chumelesco, arquetipo a las Raqui, no sé, pero sí muy deteriorada la conversación de la oposición. Xochitlesco, ¿cómo le podemos decir? Bueno, Xochitlesco. Bueno, hay tanto. Hay mucho a partir de hoy. Escogen el que quieran, ¿no? Pero bueno, ahora también parte de lo que decía Lina me hace mucho sentido por la complejidad que hay, porque ya no va a ser gobernar la Ciudad de México, que tiene un montón de complejidades, la capital sí, pero ya, o sea, te metes a otros ritmos y a otras necesidades. Lo de Michoacán, ve. Hay una columna que publica hoy Luis Hernández Navarro en La Jornada, en donde dice, a ver, no solo es el crimen organizado, son mineras, empresas inmobiliarias y desarrolladoras turísticas, a menudo mezcladas entre sí, que pretenden hacerse de tierras a como de lugar. Está hablando Luis Hernández de Ostula, que está en Michoacán. Los cárteles tienen en los dos puertos, que es cercanos a Ostula, un punto de abastecimiento de los precursores que vienen de Oriente y que se requieren para fabricar drogas químicas que luego trasladan a Estados Unidos. Los cárteles tienen en los dos puertos su punto de abastecimiento. En el camino entre esos dos puertos se asienta la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, junto a las otras 3 comunidades nahuas del municipio, Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila, son propietarios bajo el régimen comunal de más de 200,000 hectáreas. Colindan con
con el Océano Pacífico a lo largo de 100 kilómetros. Esas tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, son codiciadas por narcos, empresas mineras, políticos y empresas inmobiliarias. O sea, este asunto va más allá de un abrazos no balazos, va incluso es el reto que tiene un Omar García Harfuch, ¿no? O sea, repensar si va a bastar con poner 3.1 policías por cada habitante en México para generar una sensación de seguridad, y cómo le entras a enfrentar no solo crimen organizado, sino a mineras, a enfrentar políticos, que ese también es un asunto que nos lleva a muchísimos temas de la inseguridad en el país. Pero también creo que Claudia Sheinbaum tiene un asunto de responsabilidad muy importante, que es el de que va a pasar, que el de ir marcando y demostrando la personalidad distinta a la del presidente López Obrador. Porque yo creo que uno de los errores que sí hemos visto es que mucho de los temas de seguridad se intentaron responder manejándolos como una crisis mediática, ¿no? O sea, como un asunto de manejo de crisis y nos vamos a los medios de comunicación. Y siendo muy honesta, ¿por qué se habló muchísimo más del caso de Guanajuato, de los estallidos de violencia que han tenido a lo largo de todos estos años? ¿Y por qué no se ha hablado, por ejemplo, de todo este asunto de Michoacán, que gobierna Morena? ¿Por qué no se ha hablado tanto como de Guanajuato, del caso de Tamaulipas, que al final hace unas semanas matan a un empresario que se estuvo quejando, no de un mes pasado, sino durante mucho tiempo, del cobro de piso, ¿no? Está lo que ya mencionaban también de Chiapas. O sea, es como, a ver, deja de apapachar a los gobernadores, porque yo sí creo que desde la mañanera eso ha ocurrido, o sea, se les ha apapachado. ¿Y qué hacen los otros? O sea, ¿por qué no tenemos al gobernador a Bedoya, al gobernador de Michoacán, dando la cara por esto? ¿Por qué no tenemos al gobernador de Tamaulipas, que por cierto, tiene una reportera, tiene todo mi respeto, pero en la mañanera, que sí va y hace preguntas sobre, oiga, presidente, ¿qué opina de lo bien que ha hecho el trabajo Américo Villarreal? Sí, o sea, pero hay una crisis severa de seguridad, pero y si tienes para decirle a una reportera, oye, ve y pregunta por mi trabajo y cómo lo he hecho, o sea, y que hablen bien de mí. O sea, sí siento que ha habido un abuso por parte de los gobernadores de Morena de sentirse, pues no me van a exhibir como Guanajuato, entonces pues puedes seguir haciendo lo mío. Metería el caso de Chiapas también, que creo que también no se le dio la dimensión de que en qué momento mexicanos van a tener que estar trasladándose a Guatemala. O sea, eso me parece delicado, y siento que también fue un asunto de, no, se está inflando por los medios de comunicación, cuando fueron 600 personas y eso, sea una sola persona, era muy delicado. Pues oficialmente son ese número, pero sí, o sea, de que ha habido más desplazados, muy probablemente sí los ha habido por todo el brote de violencia que se ha suscitado en Chiapas y todo el turismo también que se detuvo en esa zona, ¿no? Ya recordé el otro ejemplo que tenía, que es el de Zacatecas, ¿no? Sí. Que es el de la tierra de los Monreal. O sea, ¿por qué no estamos hablando de eso en la mañanera? ¿No? O sea, ¿por qué Fresnillo. No? Ajá, Fresnillo. ¿Por qué? Pues porque es el territorio Monreal, ¿no? Y Monreal, ¿qué es? Morena, ¿no? Entonces creo que sí ha habido ahí un gran error. Ya que deja Dani ese tema de cuáles son los puntos por los cuales va a poder trabajar también Claudia Sheinbaum, creo que hay que trasladarnos ahora hacia esa parte, ¿no? O sea, cuáles son las políticas que ella ha mencionado y en estas propuestas que daba, que básicamente eran 4, y tiene que ver, sí, con una idea de atacar de raíz esto, pero también empezar a ver el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tanta polémica ha causado, ¿no? O sea, que incluso, pues, es uno de los pretextos que dijo el ministro Alcántara Carrancal. El presidente López Obrador hizo un berrinche porque no aprobamos esta iniciativa, y es por eso que nos manda la reforma al Poder Judicial. Hay un empeño también de este gobierno de seguir fortaleciendo este cuerpo de seguridad para tratar de atacar este tema. ¿Es necesario que sí se fortalezca a la Guardia Nacional, Meme? Claro. Es que no hay de otra. O sea, no es como que, bueno, ya no me gustó la Guardia Nacional, ahora sí quiero regresar a la Policía Federal. No, o sea, la Guardia Nacional, así como de, no es opción, así como de, no me gustó la Guardia Nacional, ¿sabes qué? Regrésate a todos los de la Policía Federal. No, creo que lo que aquí hay que explorar es, hay muchos elementos de la Policía Federal que no quisieron entrarle a la Guardia Nacional, no porque estuvieran coludidos con el crimen organizado, ni mucho menos, sino porque existe una rivalidad incluso natural entre los policías
y militares. Siempre han tenido esta rivalidad. La Marina. Y la Marina. O sea, bueno, la Marina es como el que se cuece aparte, ¿no? Hay una rivalidad muy, muy peculiar, sobre todo entre Sedena y Policía Federal. Entre el entrenamiento, la manera en la que operan, entre que a ver quién está más coludido con el crimen organizado o no. O sea, siempre han tenido esta rivalidad. Tienen entrenamientos completamente distintos, tienen perfiles completamente distintos. Entonces, evidentemente esta rivalidad hizo que muchas personas dijeran, no, yo no quiero entrar. Y hay muchos elementos de la Policía Federal que hoy están como guardias de seguridad en edificios, ¿no? En edificios que forman incluso algunos hasta parte de la policía bancaria. O sea, ahí están. Pero no quisieron entrar a la Guardia Nacional porque no querían que se les tratara como a los apestados, ¿no? O sea, como esta diferencia en el trato que han denunciado desde hace muchos años que se han dado entre algunos elementos de la Guardia Nacional, entre que si son militares o si son de la Policía Federal. Entonces, el primer reto que yo creo que Omar, ese sí la tiene muy suavecita, es ¿no? El conciliar, porque él desde la parte civil, pues creo que es mucho más sencillo para él, que ya fue Policía Federal, que estuvo en ese lado, pues buscar esa conciliación con otros elementos de la Policía Federal, que es lo que necesita un enlace con la Sedena, porque con quien necesita tener un diálogo que se entiende, que sea completamente, digamos, terso, es con la Guardia Nacional, con la Sedena en particular, con la Marina. Entonces sí necesita tener un enlace directamente con ellos para evitar estas tensiones, y ese enlace tiene que ser de ese lado, tiene que ser alguien que sepa cómo abordarles y que sepa cómo llegarles, porque en el caso de Rosa Isela, serán lo que quieran, pero a Rosa Isela le dicen jefa a los militares, o sea, le tienen ese respeto a Rosa Isela, cosa que Omar García Harfuch pues sí tendría que ir como ganándose ese lugar. No es que lo vean mal. ¿Crees que le cueste trabajo? Es que no es que lo vean mal, pero es que él ya es un perfil que sí trabajó, no es un novato que acaba de llegar, ¿no? O sea, él ya estuvo de ese lado y ya trabajó muchos años y le ha tocado tener operativos en conjunto con Marina y Sedena, entonces se conocen. Aquí el tema es tener a ese enlace en particular para que sea como un diálogo terso mientras él se enfoca en tareas que son pues de la policía, que es un diseño de estrategia ya de seguridad. Creo que el reto más grande que va a tener, independientemente de si es fortalecer a la Guardia Nacional y demás, tiene que ver con zonas indígenas, como es el caso de Chiapas. Porque algo que conoce bien Omar es cómo operar el crimen organizado. Ya intentaron asesinarlo una vez, el cártel Jalisco Nueva Generación, le ha tocado operar, lo conoce bien, pero yo quiero ver cómo va a operar en una zona como Chiapas. Porque el reto más grande del Chiapas y el por qué no se logra entrar a Chiapas es porque las zonas en donde está esta violencia son zonas indígenas, que tienen sus propias reglas y tienen sus propios gobiernos. Pongo el ejemplo de San Juan Chamula. San Juan Chamula es un lugar en donde no puede entrar el gobierno. ¿Y por qué no puede entrar? Por usos y costumbres. ¿Y saben lo que pasa dentro de San Juan Chamula? Se vende droga como si fueran dulces en la esquina. Eso es lo que pasa en San Juan Chamula. Entonces, incluso existe el cártel San Juan Chamula, que es el que hereda básicamente lo que dejan los zetas en la zona. Lo hereda el cártel San Juan Chamula. Se dice, el primer cártel de indígenas. ¿Cómo te vas y te peleas cuando van y te sacan la tarjeta de usos y costumbres? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas modificar usos y costumbres. ¿Cuánto nos hemos tardado en modificar usos y costumbres para que se considere trata el que una niña sea vendida en matrimonio? Eso pasó hace 3 años. Pasó en esta administración. Entonces, necesitamos, cuando hablamos de zonas indígenas que están en una zona de violencia, porque el desplazamiento en Chiapas no es nuevo. Desde los 90 se están desplazando en Chiapas. Desde los 90 hay un desplazamiento forzado en Chiapas. Desde el 2010 a la fecha se han registrado 14,000 desplazamientos forzados en Chiapas. No es una zona, no es un terreno nuevo, no es que apenas está pasando, no. Tiene pasando mucho tiempo. El problema es que no se han explorado esas alternativas para llegar a esa zona, que es lo que ocurre en los Altos de Chiapas, que es cómo vamos a entrar a una zona donde nos sacan la tarjeta de usos y costumbres y no nos dejan entrar. Donde hay zonas en donde no te dejan entrar a la Guardia Nacional porque no quieren. Porque incluso son los mismos los que controlan la zona, son los que están coludidos con el crimen organizado. Y no digo que sean todos, pero las propias iglesias que han emitido estos comunicados hablando sobre lo lamentable que es el desplazamiento forzado en Chiapas, te dicen es que sí, hay que reconocer que incluso integrantes de la comunidad son los que están con el crimen organizado. Entonces, para lograr entrar ahí, para que el gobierno entre por la fuerza, pongámonos a pensar en esa alternativa.
¿Qué sería mejor? Que el gobierno entre por la fuerza y que entonces se desate una guerra que ahora sí cobre muchas más vidas de las que actualmente cobra, porque tendrías el levantamiento de estos grupos que de por sí están generando terror porque no quieren que entren las Fuerzas Armadas, o buscar una manera de diálogo. Ese es el problema que tenemos particularmente con estas zonas, que no es nada más porque el gobierno diga voy a entrar, porque son zonas que se gobiernan por usos y costumbres, que son zonas que tradicionalmente ni siquiera te permiten que se instale una casilla electoral. ¿Por qué? Porque tienen su propia forma de gobierno. Por supuesto que esto ha cobrado vidas, por supuesto que esto ha lamentablemente pasado con el traste, le dieron el traste a vidas de personas que no tienen nada que ver, que los reclutan a la fuerza y que por eso tienes mucha gente que se va de su casa. ¿Y cuál es el lugar más cerca? Pues es Guatemala. Pero ¿saben qué es lo peor? Que se van a Guatemala y no se van 24 horas. Se van a Guatemala, allá viven, pero regresan a sus casas a trabajar, porque ahí tienen a sus animales. Por eso deciden irse a Guatemala, porque es lo que les queda cerca. No se van a otro lugar. Ellos necesitan su propia forma, o sea, necesitan trabajar. Entonces, se van a Guatemala, dejan a las familias allá, van, trabajan, regresan. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo vas a llegar? Y esa es la pregunta que queda, porque es algo que no resuelve este gobierno, es algo que le habría tocado en primera instancia al gobernador, que es prácticamente inexistente. El gobernador, a menos que le vayas a hablar del café o que le toques el tema de la interna de Morena, entonces fue extremadamente vocal. Pero de ahí en fuera el gobernador no tuvo como esto de vamos a sentarnos con los grupos, vamos a sentarnos con la gente a ver cómo vamos a hacer para solucionar esto, porque necesitas entrar en los acuerdos. Y estás hablando de zonas que te sacan la tarjeta de usos y costumbres. O sea, el caso de San Juan Chamula para mí es el caso como más emblemático de muchos de los que están pasando en los Altos de Chiapas. Te sacan la tarjeta de usos y costumbres para que no entre la Guardia Nacional, para que no entren las autoridades. Pero eso sí, en San Juan Chamula, que vaya Alito, lo reciben con bombo y platillo, le ponen todo, le hacen fiesta, le matan un cabrito. Eso es lo que pasa. Entonces, sí necesitas voltear a ver lo que pasa en Chiapas, no como uno de el gobierno tiene que entrar ya ahorita, sino estás hablando de zonas que se rigen por usos y costumbres, que tienen la puerta cerrada de por sí, y que cuando quieres entrar lo primero que te sacan es la tarjeta de usos y costumbres. Entonces aquí te toca de dos: o empiezas a construir con ellos y te empiezas a entrar y empiezas a buscar soluciones, o te vas directo a los trancazos y quiero ver qué pasa. Yo sí quisiera decir algo, porque a mí no me parece que sea una tarjeta de usos y costumbres. Yo creo que eso es negar también una historia de colonización de nuestros pueblos y de masacres tremendas que han habido. Más bien es cómo repensamos esos tejidos sociales, porque esos tejidos sociales también han impedido el avance del narcotráfico en muchos de ellos, y le ha costado la vida a muchísimos integrantes de las bases zapatistas. Las bases zapatistas también, independientemente de las posturas que puedan llegar a tener o no en varios de los temas, yo sí creo que han demostrado también que hay una organización más allá de las lógicas que conocemos, ¿no? Y eso les ha costado muchos asesinatos de muchos de sus miembros durante los últimos años, y ellos han sido quienes han denunciado también un montón de paramilitarismo, ¿no?, dentro de esta región. Entonces, el problema no son los usos y costumbres, el problema es cómo estamos entendiendo el paramilitarismo y los roles del Estado dentro de estas regiones, porque yo sí creo que los usos y costumbres pues se tienen que respetar, y muchas veces el gobierno, el Estado no los ha hecho. Hemos denunciado simplemente aquí en la Ciudad de México, no, yo soy de Xochimilco, donde hay usos y costumbres y donde pedimos que justamente un montón de proyectos no se aprueben si no es con la consulta de los pueblos, y eso a mí me parece que es algo que yo voy a seguir defendiendo, que no es el obstáculo es cuando se quieren implementar un modelo capitalista, extractivista, y ahí es en donde el Estado entonces deja manos llenas para que operen las transnacionales, para que opere el narcotráfico, porque hay mucha colusión. Entonces, no es el problema los usos y costumbres, el problema son las alianzas que se hacen desde ciertos gobiernos, sea desde legisladores, sea desde gobernadores, sea desde los cacicazgos, o sean uno mismo, ¿no? Esas relaciones que se han establecido históricamente en estos estados, porque es lo mismo, ¿no? En ese sentido sí hay algunas similitudes en el caso de Michoacán, en el caso de Oaxaca, en el caso de Chiapas, en donde se crecen en función de los intereses de las grandes empresas transnacionales que utilizan el paramilitarismo justamente para tomar estos predios, para invadir, pero ahí es en donde el Estado entonces saca las manos, ¿no? De bueno, es que si es una empresa que está extrayendo los recursos, el oro, la plata, lo que sea, entonces no les hacemos nada. Pero si es el narcotráfico, pues entonces ¿cómo lo combatimos?, ¿no? Entonces creo que es
más bien cómo entendemos las estrategias con las particularidades de cada uno de estos pueblos, porque eso, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay indígenas priistas, hay indígenas panistas, hay este purismo también sobre lo que representa la otredad indígena, pues creo que ya no cabe ni corresponde dentro de nuestros análisis, ¿no? Es decir, son igual de corruptibles, seas indígena o no, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se entiende la organización popular dentro de cada uno de estos ejemplos, porque si no entonces creemos que, bueno, es que es porque ellos no quieren. No, es que hay que problematizar mucho más cada uno de estos ejemplos. Y el caso de San Juan Chamula en realidad también tiene que ver con una disputa territorial, con una disputa incluso católica, en católicos, musulmanes, una disputa de no están claros los límites de hasta dónde sí, hasta dónde no. Es una disputa mucho más grande y de larga data el tema de San Juan Chamula, que no solo es el tema del narcotráfico. Entonces nada más quería yo apuntar eso. Y que es muy distinto al asunto del ZLN, del que los zapatistas. Yo solamente añadí, bueno, lo que dijo Alina no lo podía haber yo dicho mejor, también apoyo ese punto, pero mezclo otro factor, la solución que dio el gobierno federal, lo dijo Alicia Bárcena el viernes, que la solución que le habían dado a los desplazados era transferirlos a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula. O sea, los vas a mandar en donde hay una crisis de migrantes de Centroamérica para que hagan qué, o para que se sientan qué, o sea, también es como una mezcla de una inoperancia bárbara, y bueno, ya ni hablar del Instituto Nacional de Migración, donde Francisco Garduño no se presenta a sus yo solo acotaría esto, o sea, no digo que el problema sea los usos y costumbres, es cuando usan los usos y costumbres como no para la defensa de algo, de un derecho, sino para evitar algo. Y eso, insisto, lo digo por el caso de San Juan Chamula, donde es que por usos y costumbres no puedes grabar, es que por usos y costumbres no puede entrar a la Guardia Nacional, es que por usos y costumbres, como es el caso cuando te dicen es que por usos y costumbres no me puedes impedir vender a una mujer en matrimonio. O sea, cuando tienes personas que no son todas, porque eso también hay que entenderlo, hay gente que justamente los usos y costumbres son para defender de manera completamente legítima y legal territorio, para evitar ser víctimas de una violencia, para evitar ser víctimas de despojos, para proteger sus derechos, tradiciones, cultura, para proteger su identidad. Eso es legítimo. Pero cuando me sacan la tarjeta de es que por usos y costumbres voy a seguir vendiendo niñas, pero eso no es tradición, esos no son usos y costumbres. Pero entonces, creo que el problema es cuando sacan esa tarjeta de por usos y costumbres, aquí nadie entra, por usos y costumbres yo puedo seguir cometiendo delitos, que es algo que hacen algunas personas, no todos. Y por eso es que veo esta inoperancia de como sacan las manos, ¿no? Tienes al gobernador del estado de Chiapas que pues mejor no se mete, mejor no dice nada, digo, pues al final no lo quieren. No es que no lo quieran, además es que sí lo quieren. Y además no es solo el gobernador de Chiapas, es el propio presidente de la República. Aquí sí yo, digamos, ya en esta intervención lo que quiero mencionar, esto no se soluciona con diálogo. O sea, esto ya sobrepasa en tema del diálogo, que el diálogo está bien, hay problemas, efectivamente, hay disputas entre comunidades, históricamente creo que eso es un tema, pero ahorita hay una mezcla que es muy compleja y que desde hace años se le ha estado insistiendo al propio presidente en las conferencias mañaneras. Diferentes periodistas han dicho y han documentado, han recorrido, han mencionado muchas de las problemáticas específicas. El presidente no solamente no lo acepta, y que a mí me parece que es como una especie de manga ancha para que actúe Rutilio Escandón como ha actuado, también ha aumentado de manera impresionante la presencia de cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas, que ahora tiene pues diferentes, digamos, brazos armados con cárteles ya locales en muchas regiones y que han crecido precisamente con Rutilio Escandón. Eso es algo que no se puede dejar pasar por alto. El presidente también, y a mí me espanta que haya esta parte en la que no solamente denuestra las denuncias de muchas personas que conocen del tema, sino minimiza lastimosamente todo lo que está pasando en esa región. Cuando el presidente López Obrador dice, bueno, que los adultos mayores convenzan a los jóvenes de que, híjole, me parece un insulto, disculpen, pero me parece un insulto porque es querer desconocer de manera clara lo que está sucediendo, como pues una especie de no existe ese conflicto, todo se remonta a una situación en donde platicando se arreglan las cosas. El tema allí
es que justo lo que decía Alina, que me parece también que para entender lo que está sucediendo, porque es muy fácil también, es cierto, desde las ciudades decir, no, esto ya, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, así se tienen que hacer las cosas, o al revés también, esto es la colusión del presidente con los cárteles. Pues claro que no. Es un tema en donde ese territorio, en Chiapas, el territorio de Lacandona, los cárteles, la delincuencia organizada también ha ido invadiendo a tal punto que parece que hay zonas sumamente gangrenadas. Lo mismo se han apoderado de la selva, territorios indígenas, también una zona que es importante para el trasiego, que es lo que mencionaba Alina, abren pistas clandestinas, controlan toda la actividad en las zonas, lo que es tráfico de personas, derecho de piso, migrantes, extorsiones, reclutamiento, que es lo que hemos visto, y yo por eso pongo el desplazamiento forzado de personas. No es solamente que se trasladen, sino que están siendo forzadas precisamente por lo que decía Salina. Me parece, si le ponen una pistola y te tienes que unir al cártel, pues ni modo que, como dice, les saques, tengo un programa social, que están muy bien, no se tiene tampoco por qué despreciar pues un programa social que va con miras a reconstruir tejidos y a dar mejores oportunidades, pero ir despreciando todo lo que está sucediendo, las denuncias, y además el hecho de que el presidente en estos primeros desplazamientos que hemos visto, bueno, no primeros, pero en las últimas semanas, y que el presidente dice, bueno, ya se fueron porque hay pueblos fantasmas, hay más de una centena de pueblos fantasmas en estos momentos, y que el presidente dice, no, que regresen, voy a mandar unos funcionarios para que revisen y hagan lo que decía Dani, ¿no? Y ya. O sea, porque siento que ha quedado mucho como, sí, lo que pasó entre Ledesma y el presidente en la mañanera, sí, ¿no? Se queda en ese enfrentamiento. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la parte política? Y lo que decíamos, el chapulineo es un tema también que sí debe verse con mucha más seriedad, porque es la continuidad muchas veces de la colusión de gobernantes con cárteles, y que eso evidentemente, aunque un Harfuch tenga una estrategia, digamos, a nivel federal para combatir la delincuencia organizada, en lo local, todos estos intereses sumados, unidos en Chiapas, me parece que pues es mucho más complejo cuando tienes a personajes como Rutilio Escandón o como Eduardo Ramírez, que responden a este chapulineo y estos mismos intereses dentro del propio Estado. Eduardo Ramírez ha estado vinculado con propios líderes de cárteles. Y creo que eso también es importante mencionarlo, porque pues en este aumento, ¿no? En este aumento que hemos visto de la presencia del crimen organizado en Chiapas, pues parece que esto viene junto con Rutilio Escandón, pero no se ve ni siquiera, creo que hoy es la primera vez que yo veo que Eduardo Ramírez, ya el gobernador electo, menciona el tema de la violencia en Chiapas, ni en campaña, no tenía ningún tipo de estrategia, ni mencionaba nada alrededor de esto. Y también hay que recordar, por ejemplo, Rutilio Escandón tiene, su esposa su cuñado es Adán Augusto López Hernández. También creo que eso es importante, porque vemos que en la política, pues nada es casualidad. Y todo esto tiene que ver pues con estos poderes, ¿no? Que están, o que no, de los que no se puede desprender el estado de Chiapas en una situación tan compleja. Bueno, yo pongo solamente eso como en el tintero. El tema de Ostula, que mencionaba ya Dani, que también me parece que pues es un tema de las comunidades, y que está en estos momentos también esperando un fallo del Poder Judicial para poder recuperar sus tierras, que han estado en este vaivén pues durante décadas, pero que en los últimos 10 o 15 años pues nuevamente están siendo asediados por el crimen organizado, recientemente con pues violencia de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha cometido actos brutales en esas comunidades, en esta comunidad de Santa María Ostula, y en una región en donde principalmente viven mujeres, personas, adultos mayores y niños, ¿no? Y que no están pues armados, están en una zona pues muy rica para el crimen organizado, donde confluyen igual los intereses de mineras y de pues el crimen organizado, etcétera. Entonces creo que también son temas que tenemos que tener en la mira, y que no debemos de dejar a estas comunidades solas, como sí lo han hecho gobiernos locales y el propio gobierno federal.
Nos quedan 10 minutos, chicas, antes de terminar con esta transmisión. Sí, se puso muy, muy interesante y creo que nos hemos centrado y hemos llevado la plática a hablar sobre la violencia que generan las células criminales, ¿no? O sea, como cárteles que tienen que ver con el narcotráfico, pero estamos dejando de lado también otras piezas fundamentales que tenemos que empezar a ver, como tiene que ser la violencia contra las mujeres, porque también ahí entra en la violencia todo lo que se sufre desde este lado, ¿no? De las mujeres. Entonces, también como ven estas políticas, Dani, que se buscan para esta violencia, ¿no? Para tratar de contener, para tratar de parar, ¿qué fue lo que pasó en la Ciudad de México? Si en realidad se puede replicar también para un nivel federal y tratar, sí, de ahora dar una solución a este problema que tanto ha aquejado. Híjole, pues es que, o sea, en ese tipo de delitos, pues no basta con que discutir si la Guardia Nacional pasa o no al ejército, ¿no? O sea, sale enteramente sobrando. Pero, es que nos lleva a la otra discusión, que es la que hemos tenido en semanas pasadas. O sea, ¿cómo quieres combatir el tema de los feminicidios si todavía sigues mandando el mensaje de que puedes matar a una mujer y puedes salir impune, ¿no? Que nos lleva al tema de fiscalías y poder judicial. Entonces, creo que parte de las conclusiones son esas. O sea, no tiene que haber una sola estrategia de seguridad que vaya enfocada en fortalecer al ejército, como es quizá lo que tuvimos ahorita, ¿no? Necesario o no, cada quien saque sus conclusiones. Aquí ya dimos algunos puntos de vista, pero, o sea, se tiene que avanzar más hacia la delincuencia que es de cuello blanco, ¿no? Lo que mencionábamos de las desarrolladoras, de los propios políticos que están ligados con caciques, y esa otra delincuencia que vivimos en las casas, ¿no? La violencia feminicida, que bajó, sí, pero no solamente nos tenemos que quedar con ese dato, sino de los casos que están ocurriendo, primero verificar que tengamos una fiscalía que los esté clasificando bien, porque ese es el eterno problema con el asunto de los feminicidios. De que, no, ya sabemos que muchos se encubrieron con suicidio, ¿no? Entonces, nos lleva a ese eterno problema, que es ir a ¿se va o no reformar la fiscalía? O sea, si tenemos a un fiscal inoperante arriba, imagínense cómo están los estatales, cómo están los ministerios públicos. Entonces, sí se necesita algo integral, sobre todo también, y yo espero que ocurra, que no sea un asunto como se vio muy al inicio también de este gobierno del presidente, de decir, no, es que se atiende a hombres y mujeres. Sí, o sea, lo entiendo, pero hay muchas deudas que se tienen con las mujeres, no solo en materia económica, sino también en materia de justicia y seguridad. Entonces, claro que tienes que tener una política enfocada directamente a mujeres, y no es un asunto de machismo ni de feminismo, son deudas históricas que se tienen. Entonces, Claudia es la primera mujer presidenta, y yo creo que también tiene que estirar ese brazo fuerte de decir, bueno, el tema de los feminicidios, que bueno, se ha disminuido, aunque también hay meses en los que, mira, la gráfica se va así, no es tan a la baja, sino que va en aumento a veces. Entonces, sí creo que tenemos que esperar, o al menos yo lo estoy esperando, una política integral, también solamente para el tema de mujeres. Ya salió, por ejemplo, el asunto de cuidados, ya salió el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años, que también son buenas políticas, pero lo de los feminicidios tampoco se tiene que dejar, ¿no? Entonces, porque son feminicidios e intentos de feminicidio, ¿no? Que también ya los tenemos en el mismo nivel. Entonces, ojalá pase, ojalá sea un anuncio que venga pronto. No lo hemos visto hasta ahorita, no ha habido señales de algo así, pero sí tiene que haberlo. Uh-huh. Y del otro lado, Alina, también cómo sumar a los grupos que se han organizado, es decir, madres buscadoras, a grupos de desaparecidos, porque en esta estrategia creo que también deberían de tener entrada en cada uno de ellos. Totalmente, yo creo que es uno de los puntos medulares, ¿no? Que hemos visto y que se ha tergiversado muchas cosas, porque también hay algunas que han decidido apostarle
ponerle una agenda política y sumarse a la agenda de Xochitl Gálvez, ¿no? O Álvarez y Casa, de repente. O sea, digamos, está muy mezclado, pero es muy frustrante en realidad, creo que para todas aquí, al momento del decir qué hacer, ¿no? Porque el tema de la seguridad no solo es multifactorial, sino que al momento de poner sobre la mesa cuáles pueden ser las posibles respuestas, tendríamos que estar mirando ejemplos exitosos y no siempre hemos tenido ejemplos exitosos. En algún momento, por ejemplo, en Guerrero, la instalación de la Guardia Comunitaria, de la Policía Comunitaria, incluso se legisló en 1997 por ley, tiene un cierto reglamento, dada la necesidad que se tenía. Después vimos en los 2000 las autodefensas, las guardias comunitarias en Michoacán, que después terminaron siendo cooptadas, desarticuladas, los asesinaron. O sea, fue muy fuerte esa experiencia en general, y después decimos, ¿y qué sigue? Y vemos en qué está Michoacán ahora. Cuando volteamos incluso hacia otros países es muy difícil entender por dónde puedes operar, por dónde no, y lo único que nos da certeza es que en los países en donde se ha apostado por programas sociales, por una estrategia integral de seguridad, pues ha funcionado el avance de los grupos del crimen organizado. Contrario, en donde llega la derecha, por ejemplo, el caso más tremendo creo que es el caso de Ecuador, en donde con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa se tenía uno de los países más seguros en toda la región, y ahora con Daniel Noboa y el declive de las derechas, primero con la traición de Lenín Moreno, después con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, pues es uno de los países más inseguros, solo por debajo de Haití en América Latina, ¿no? O sea, coinciden las estrategias de privatización, de extractivismo, de despojo en general, con el incremento de los grupos del crimen organizado. Entonces, es muy frustrante, creo, pensar por dónde se le entra, por dónde sí, por dónde no. Tenemos certeza en que los programas sociales funcionan, en que cierto tipo de medidas, ¿no? Desde la seguridad, lo que no vemos, o más bien lo que creo que no se prometió en este sexenio era repetir el tema de la guerra contra el narco y empezar a hacer asesinatos por todos lados. Se le está apostando, creo yo, y eso es lo que incluso hoy en la mañanera se volvía a decir, ¿no? Las detenciones estratégicas, apostarle a la inteligencia, digamos, ha tratado de cambiarse, pero obviamente no le podemos decir a la gente aguántate otro sexenio porque ahora sí va a venir, ¿no? Y en el tema de cómo se genera una estrategia integral, yo sí creo que, bueno, se había hecho la gran apuesta para todo el tema, por ejemplo, de identificación forense, ¿no? Que era una inversión millonaria también que se ha hecho en ese sentido, la identificación de los restos, pero yo creo que sí tiene que haber también un nuevo diálogo con muchas de esas organizaciones. Yo, por ejemplo, no logro todavía entender qué hay detrás de estas aseveraciones del presidente, por ejemplo, en organizaciones como el Centro PRO, que estuvieron acompañando durante décadas un montón de movimientos. No logro dimensionar a qué se refiere, ¿no? Cuando dices que se pusieron del lado de la derecha. Entiendo que se ha hecho un esfuerzo por tratar de resolver de otra forma todas estas crisis, ¿no? O todos estos problemas, pero todavía no logro dimensionar ahí qué se rompió, qué información nos falta como para que se entiendan declaraciones de esas dimensiones. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos ahora un mapeo, pero lejos estoy de decir va por acá, ¿no? Hay países que están pensando en milicias, hay países que están pensando en guardias comunitarias, en fortalecer el tejido social a partir de estrategias conjuntas, pero aquí la verdad es que es tan difícil y estamos tan privilegiadas en estar en la Ciudad de México que no alcanzo todavía a decir tajantemente es por acá, ¿no? Lo cierto es que hay que acercarse y hay que fortalecer todo el tema hacia las víctimas de desapariciones, hay que fortalecer, ¿no? El combate a los grupos paramilitares, pero también creo que hay que repensar total y absolutamente el tema de las licitaciones a las mineras, ¿no? Yo creo que no podemos seguir dejando que las transnacionales vengan y ante la lógica de asegurar sus inversiones tengan un despliegue paralelo de seguridad que beneficie sus intereses. Yo creo que también habrá que repensar directa y fundamentalmente. Y de todos los recursos y además la reparación de los daños que han ocasionado. Apenas se cumplen 10 años también, incluso lo del Grupo Sonora, claro, ¿no? Y que sigue también el Estado ahí también. No, Germán Larrea cuatruplicó sus ganancias, ¿no? Y esto es de verdad un llamado de atención también a repensar este sistema económico, porque sí hay que darle certeza a los inversionistas y demás, pero no podemos dejar todavía que en unas cuantas manos esté
el destino de millones de personas, pero además multigeneracionalmente. Vienen e invaden, hacen un desastre natural, aportan al cambio climático y se siguen enriqueciendo, ¿no? Sea los Germán Larrea, bueno, sea Salinas Pliego, es decir, los millonarios siguen haciéndose cada vez más millonarios e incrementaron sus fortunas lamentablemente durante todo este sexenio. Hoy el presidente, ya que llevabas hacia ese punto de lo que mencionaba la estrategia del presidente López Obrador, igual menciona Meme sobre la aprehensión que hacen de El Mayo Zambada. Y de manera muy rápida también él llega otra vez a decir que se tienen que atacar las causas. Por eso México no estaba ejecutando para una orden de aprehensión para evitar la violencia que se puede desatar. Lo vimos también al inicio de este sexenio. Entonces, también, ¿cómo reforzar todavía esta idea de que se tiene que atacar las causas, que se tiene que dar más presupuesto incluso en algunas zonas tan importantes para los programas de bienestar, que es parte de la solución a esta demanda que hacen de las causas? Mira, el tema de los programas sociales no te va a solucionar el narcotráfico, porque el narcotráfico es un tema de oferta y demanda. Entonces, el tráfico de drogas depende meramente de quién consume. Dejan de consumir una droga, se mueven a otra. ¿Y quién es el que consume? Pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso estas atenciones que acaban de hacer, la del Mayo y de Joaquín Guzmán López, no van a afectar en lo más mínimo el tráfico de fentanilo, porque el fentanilo ya no solamente se mueve a través de la frontera entre México y Estados Unidos, también es a través de la de Canadá, ¿no? Hay una cantidad de fábricas de fentanilo que están descubriendo en Canadá, no saben exactamente desde hace cuánto operan, pero pues ya también el fentanilo entra ahí. Entonces, el narcotráfico no es algo que se vaya a resolver con los programas sociales. Pero sin lugar a dudas, en zonas donde tienes, por ejemplo, insisto, el caso de Chiapas, el caso de Michoacán, el caso de Zacatecas, donde la necesidad es grande, donde hay un reclutamiento, no solamente del crimen organizado hacia los jóvenes, ¿no? Sino que también tienes reclutamiento de otras células criminales más sanguinarias y menores, herencia muchas veces de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Ahí sí los programas sociales te pueden hacer una diferencia, ¿no? Quizás para algunas familias puede ser esa diferencia de hoy tengo un programa social y me puedo mudar, ¿no? Que no es lo óptimo decir voy a dejar todo porque la situación aquí es inconcebible, me voy a otro lugar, no es lo óptimo, pero es un antes y un después. Para algunas familias representa tener algo en la mesa, para unas familias representa que su hijo o hija no dejen la escuela, para algunas familias, o sea, esa es una diferencia que se hace un antes y un después en México y que claramente es una estrategia a un muy, muy largo plazo de ir de manera poco a poco ir quitándole al menos elementos a las familias de decir el crimen es el camino fácil para obtener lo que quiero, ¿no? Esa es una, pero no esa es la única solución. Los gobiernos estatales, municipales no pueden seguir haciéndose a un lado, sobre todo el reto donde más lo vemos es en zonas indígenas en todo México, porque o te dicen es que no quieren, cuando no es cierto. El problema es que hemos visto históricamente cómo a los grupos indígenas, a los pueblos originarios, los hacemos a un lado lejos de acercarlos. Y no podemos llegar nosotros y decir, bueno, yo voy a solucionarte el problema así. Porque entonces estás llegando y faltando al respeto y faltando a toda la identidad y a todo, ni siquiera conoces cómo se mueven las cosas y ya quieres llegar, sí, yo voy a llegar y solucionar. Por eso hablo de esta parte del diálogo, pero voy todavía más. Legislativamente se han intentado abrir estos espacios para grupos indígenas para que entren y legislen y entonces veamos estas modificaciones que de manera muy burda, tenemos años hablando del tráfico de menores, del tráfico de niñas, que no es ninguna tradición, no es nada, no es ningún uso y costumbre porque nadie nunca te dice qué es eso, más que los que abusan de ese tema. Y es hasta hace 3 años que se modifica. Pero luego ves legisladores que entran aprovechándose de la cuota indígena sin ser indígenas y entonces entiendes por qué no avanzamos en ese tipo de modificaciones, porque no forman parte de la comunidad, pero abusaron, se hicieron pasar como alguien de un pueblo originario para estar y amarrar una candidatura. Entonces tenemos mucho que hacer en la parte política para cerrar esos espacios y que realmente personas que pertenecen a pueblos originarios, personas que sí son indígenas, entren y entonces puedan empezar a poner esos granitos de arena, puedan empezar a aportar y no necesariamente que sean los herederos de los que mandan en la región, porque esa es otra. Necesitas gente que realmente tenga esta representación, que te llegue y te aporte. Por eso es que necesitamos, en vez de alejarlos, acercarlos. No podemos verlos como es que ellos ocupan una parte. No, ellos son México. Son lo más cercano que tenemos a México. Y entender esta diferencia entre usos y costumbres y entre cómo hay algunos que abusaron y se perdieron en el camino es parte de encontrar la solución que no vamos a encontrar desde la capital. Y eso es una responsabilidad que le tocaría a los gobiernos estatales y municipales que están haciéndose a un lado porque es mucho más fácil. Es un problema que requiere mucho trabajo en campo y pues muchos no se quieren ir a ensuciar los zapatos. Es un problema gigante. Y en el otro lado, en el tema del narcotráfico,
evidentemente el camino siempre va a ser el dinero, ¿no? Cuando empiezas a tocar el camino del dinero, empiezas a desarticular células, pero mientras Estados Unidos, que es el que consume, no ponga de su parte en erradicar el consumo, vaya, hoy será fentanilo, pero si mañana te quieren consumir sillones, mañana traficarán sillones. O sea, no importa. O sea, aquí el crimen organizado encuentra su camino. En su momento eran metanfetaminas, marihuana, luego fue fentanilo, se volvió más sencillo porque no tienen que hacer muchos movimientos, todo lo pueden hacer casi en fábricas caseras, entonces para ellos no hay mayor problema. Creo que hay que repensar esa estrategia particular con el crimen organizado enfocada hacia Estados Unidos, cómo se va a solucionar. El camino sí es el dinero, pero también entender que dentro del crimen organizado entre ellos hay una disputa porque se perdieron esos famosos códigos, y ese es otro boleto de lo que nos podemos aventar otro gran programa de cómo hicieron estas modificaciones. Y es que además hacia allá quería llevarlo ahorita, ¿no? Porque el trabajo que muchas veces recriminan tiene que ser en trabajo conjunto con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos venga y también haga trabajo aquí para tratar de contener la violencia. Algo que quedó muy marcado es que no, en este gobierno lo que se busca es erradicar con ellos mismos y con el proyecto que tengan contra la inseguridad o contra la violencia cada uno de estos problemas, ¿no? Que se hayan desatado. Como también seguir, y la cara que va a tener la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para seguir deteniendo a Estados Unidos en este tema, porque creo que también es esta relación de en qué momento detienen a un capo de México, que sabemos que no hay como un impacto mayor a la célula y a este tráfico, y que es una bolita, ¿no? Que se va subiendo con esa intención de que Estados Unidos quiera llegar otra vez a intervenir acá a México. Híjole, ese es un tema bien delicado. Ahorita falta todavía información. El propio presidente y Rosa Isela hoy lo reiteraron. Estados Unidos no ha emitido la información suficiente. Hay un enojo por parte de Estados Unidos y sobre todo por parte, pues, de estas agencias, ¿no? Como la DEA, que no tienen ya pues la cancha abierta para que hagan y deshagan como en otros sexenios lo ha sido. Yo creo que ahí, por un lado, tenemos la campaña que fue muy fuerte contra el presidente López Obrador para quererlo vincular precisamente con el crimen organizado. Esto también en respuesta a estas restricciones a operar en nuestro territorio, pero también me parece que lo que hemos visto es que como no hay certeza de lo que pasó precisamente con esta detención de este capo, sí tan importante, pero que como el propio Julio Scherer lo decía, ¿no? en la entrevista que le hizo y que están recordando mucho recientemente, de que realmente pues no pasa nada. Dice, si me detienen, decía el Mayo en esa entrevista, pues no pasa nada, pues no es como mayor el golpe, porque pues evidentemente sabemos que pues es como que cortarle la cabeza a una hidra, ¿no? Bueno, salen más cabezas y eso lo hemos visto de manera repetida, pero vienen las elecciones en Estados Unidos. Esto es un golpe también electoral. Al mismo tiempo, López Obrador no ha dicho realmente mucho, ha dejado entrever que sí pudo haber un tema, o puede haber un tema de injerencismo, ¿no? De que se pudo haber realmente operado esta detención en México, lo cual evidentemente implica un conflicto internacional o por lo menos binacional. Y yo creo que se ha detenido el presidente, me imagino, yo digo que internamente a estar muy enojado por cómo operaron, porque es lo que podemos ver con la información que tenemos hasta el momento, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque evidentemente pues también no nos conviene que gane un Donald Trump, ¿no? En términos de política exterior, me parece también que ha sido mucho más enfático Donald Trump en querer invadir México para atacar o para combatir a los cárteles, etcétera, y el que el presidente en este momento dijera, pues se violó el debido proceso porque se operó aquí en México, la detención es ilegal por tal razón o algo así, pues se les cae el show allá en Estados Unidos. Bueno, es una forma de ver también las cosas. Me parece que el presidente se está conteniendo, pero que desde mi punto de vista ya hay un tema internacional muy fuerte, pero que quizás con miras a decir, bueno, mejor que gane Kamala, que gane Trump, ¿no? Para Sheinbaum quizá incluso sea mucho más fácil de manejar la relación con Estados Unidos, con Kamala, que con este personaje Donald Trump, y todo lo que eso podría conllevar. Es un tema que todavía, ¿no? Estamos viendo cómo con los días está en desarrollo, pero que sí, es la única manera en la que yo me explico que el presidente no haya sido tan duro, porque sí creo que hay algo que se le puede también
defender al presidente López Obrador. Son muchas posturas en política exterior, esta parte en la que quiere hacer pues polos también pues político-económicos con América Latina, precisamente un poco para contener pues este imperialismo y defender pues la soberanía de nuestro país, lo que pasó también en el caso de Ecuador. Digo, si no, a veces me equivoco con la parte geográfica, pero bueno, sí es un tema que creo que va a seguir dándonos en los próximos días, en las próximas semanas, y que esa política, bueno, también tiene sus complicaciones. El tema que a mí me preocupa mayormente es el tema de la militarización, que es algo que no se quiere ver como militarización, y el poder que tiene el ejército, que también es otra parte que el presidente ha buscado defender, incluso justamente sobre este caso Ayotzinapa, que quizá valga la pena más adelante también irlo contemplando, ¿no? Pero en este caso, la cantidad de empresas que maneja, por ejemplo, el ejército, pues no es cosa menor. Y todas las implicaciones que tiene en el poder, creo que también es un tema que tiene que irse viendo un poco de manera paralela a esto que tú preguntabas, Perla. Son distintos puntos por los cuales se puede analizar este tema, es mucho, así que lo terminamos por hoy, pero muy probablemente va a haber más episodios relacionados con este tema y también con los que ustedes nos dejen aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias que se quedaron hasta el final de este Versus. Gracias, Dani, y tu compañía. Gracias, Adri. Gracias, Alina. Gracias, y gracias, Cris. Y compañía. Espero que les haya gustado esta al equipo mesa. Dani. Sí, Así pónganle su súper. ¿Viste la cara de alguien que está acostumbrada a molestar? Pero no No la molestan. Entonces, el equipo Dani, le agradecemos me al quedo equipo así. Dani. ¿Qué respondo? Gracias por vernos. Gracias. Hablas por ti, ¿verdad? En plural. Tu equipo, en particular. Tu equipo. Nos vemos el próximo martes aquí en Versus. Ya sabe, estamos todos los martes a las 10 de la noche, un nuevo capítulo. Que pase una excelente noche, un excelente día. Depende de la hora que nos esté viendo. Bye. Chao.